Bueno, por suerte de este programa nos vamos a malo, vamos a matar el sabor, para compensar. ¿Te acuerdas que antes hacía tipo un gestito tirando el brazo para atrás? Sí. Gracias, Mariano. No, nada. Bueno, ¿cómo andan? Saludos a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar con temas de derecho público. Vamos a arrancar con garantía federal e intervención federal, que son dos institutos que están íntimamente relacionados entre sí, a punto tal que uno es consecuencia directa del otro. Es decir, la intervención federal es consecuencia directa de la garantía federal. Así, en toda la legislación comparada está tratado uno a continuación del otro. Es muy importante analizar el artículo 5, que es donde está consagrada la garantía federal. A este artículo 5 ya nos hemos referido con anterioridad cuando hablamos de la autonomía municipal, y ahora vamos a volver a analizarlo, pero con respecto a lo que concretamente establece en él, que es la garantía federal. En el artículo 5 lo que se consagra fundamentalmente es la autonomía provincial. Se consagra la garantía, es decir, el poder constituyente estadual, es decir, la facultad que tienen las provincias, es decir, los estados miembros, de dictar su propia constitución. Pero esa constitución no la tiene que dictar en el marco de un Estado federal, ¿verdad? Por lo cual no puede dictar cualquier constitución. La Constitución Nacional autoriza a las provincias a que dicten su constitución, asegurando de esa forma la autonomía de esa provincia, pero le impone los que nosotros hemos dicho ya anteriormente, nos hemos referido señalando a las reglas de sujeción. Es decir, cuando estudien el artículo 5, van a ver que tiene dos partes, dos párrafos. En el primer párrafo del artículo 5 se consideran lo que yo recién les dije, que son las reglas de sujeción, que son requisitos obligatorios que tienen que cumplir indefectiblemente cada provincia cuando dicte su constitución. Y en el segundo párrafo del artículo 5 es donde está consagrada propiamente dicha la garantía federal, ¿verdad? Comienza diciendo el artículo 5, cada provincia va a dictar para sí su constitución, y ahí vienen las reglas de sujeción. Primero, cada provincia entonces dictará para sí su constitución bajo el sistema republicano representativo de gobierno. Luego agrega, conforme a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Y después dice, y asimismo que asegure la administración de justicia, la educación primaria y el régimen municipal. Y luego termina el segundo párrafo diciendo, bajo estas condiciones, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Es decir, que el gobierno federal le va a garantizar la autonomía provincial, es decir, la autonomía a cada provincia, su autonomía, cuando la constitución que ella dicte sea conforme a las reglas de sujeción que establece el artículo 5. Yo les pido que por favor, si hay alguna duda o no me explico correctamente, me lo hagan saber, así volvemos para atrás y aclaramos las dudas. ¿Se entiende lo que estoy hablando?
¿Se entiende? Sí, doctor, se entiende. Sí, Bueno, perfectamente. bárbaro. Perdón que estoy acá. Ahí está. Bueno, entonces, cada provincia va a dictar su constitución, su propia constitución, pero tiene que ser conforme a esas reglas de sujeción. ¿Eh? Y de esa forma, el Estado federal va a garantizar a cada Estado miembro su propia autonomía, ¿verdad? Entonces vamos a analizar cuáles son las reglas de sujeción que recién acabamos de señalar. La primera regla de sujeción que le impone el artículo 5 a cada provincia es que la constitución que dicte para sí sea conforme a la forma representativa y republicana de gobierno. ¿Qué quiere decir esta regla de sujeción? ¿Qué significa? Esta regla de sujeción es para que haya homogeneidad en la constitución estadual con la constitución nacional, ¿verdad? Y así se establece que cada provincia va a tener que respetar lo que nosotros conocemos como, hemos denominado también y hemos analizado en su momento, los principios republicanos de gobierno. Es decir, que en la Constitución que dicte, se tiene que asegurar los principios republicanos de gobierno. Es decir, se tiene que asegurar, por ejemplo, la soberanía del pueblo. ¿Qué es la soberanía del pueblo? Significa que el titular de la soberanía es el pueblo, que se expresa mediante el sufragio. Esta soberanía se expresa mediante el sufragio cada vez que votamos. Otro principio republicano que se tiene que respetar en la Constitución estadual es, por ejemplo, la periodicidad de la función pública. Este es un principio republicano fundamental que, para distinguirlo con la otra forma de gobierno totalmente opuesta, que es la monarquía, ¿verdad? La periodicidad de la función pública es un principio republicano que se tiene que respetar. Por eso, a mi modo de ver, este principio republicano de la periodicidad de la función pública es lo que inspira la prohibición de la reelección. Es decir, la prohibición de la reelección favorece la vida republicana. Aunque aparezcan otras opiniones que no comparten este criterio. ¿Y qué dicen ellos? Que si el pueblo lo vota y la voluntad popular lo vuelve a elegir, parecería ser que no se afecta el principio republicano de la periodicidad de la función pública, ¿verdad? Y a modo de ejemplo, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿saben desde cuándo es gobernador el señor Infran, Gildo Infran, en la provincia de Formosa? Y Gildo Infran es gobernador desde 1995. Hace 25 años que viene ejerciendo ese cargo. Pero, como no está prohibida, no está vedada la reelección, se ve que el pueblo de Formosa está muy contento con Gildo Infran, o Gildo Infran hace un muy buen gobierno y la gente lo premia y lo vuelve a elegir aparentemente indefinidamente, ¿verdad? Por eso, eso lo quiero hacer notar para que cada uno saque sus conclusiones y opine si la periodicidad en la función pública y la prohibición
de reelección tendría que ser un principio republicano. En los papeles aparece, cuando ustedes estudian, la periodicidad en la función pública como un principio republicano. Pero vemos que algunas cartas estaduales no parece ser un principio republicano, ¿verdad? Y por el contrario, hablando con respecto a nuestra Constitución bonaerense, por una ley de la legislatura estadual, se prohibió la reelección indefinida, ¿saben?, de los intendentes. Para mí es un avance, porque yo creo firmemente que la periodicidad en la función pública es un principio republicano, ¿verdad? Y que de alguna forma hay que limitar la reelección, ¿verdad? Aunque comprendo que hay otra opinión que dice que sí hay que respetar la voluntad popular, la voluntad del soberano, que si el soberano democráticamente lo elige, hay que acatar la voluntad popular. No sé me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a este tema, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la reelección o la prohibición de la reelección tendría que ser un principio republicano para afianzar la periodicidad de la función pública? ¿O por el contrario, ustedes comparten la idea diciendo que si el pueblo lo elige democráticamente, tiene derecho a ejercer nuevamente el cargo, el funcionario público? Perdón. ¿Qué opinión tienen? Esto para tratar de que sea, para que no sea un monólogo y que tratemos de... Sí. Yo creo que mi opinión personal, yo Hola, se escucha, se va la voz, sale muy tipo electrónica la voz, no te escuché bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto, doctor. Creo que el compañero tiene mala señal o algo así. Sí, bueno. Bueno, les dejo la inquietud, ¿verdad? Cada uno cuando lo estudia el tema va a sacar sus conclusiones, ¿verdad? Yo quería No opinar del tema. necesariamente... Sí, a ver. Estoy de acuerdo con que no debería haber reelección indefinida, ¿no? Pero en ningún cargo. Yo Claro, creo que 4 años ya es más que suficiente como para haber demostrado algo, y en todo caso, si la gente está de acuerdo y está conforme con la política, que siga eligiendo, pero a otro candidato que puede ser del mismo partido, pero no la misma persona. exacto. Yo comparto la idea que tenés vos. Pero, como vemos, como explicamos recién con el caso concreto, que lo pongo en caso concreto porque es el más notorio, el de Infran como gobernador, que aparentemente no sería un principio republicano la periodicidad de la función pública. Bueno, otro principio republicano es la información de los actos de gobierno. Este principio es fundamental porque tiene que haber transparencia, ¿verdad?, en los actos de gobierno, tiene que haber publicidad en los actos de gobierno. Todos los actos todos tenemos que tener acceso a la información, ¿verdad? Hoy en día, gracias al avance tecnológico, se ha avanzado mucho con respecto al tema este de la información de los actos de gobierno. Toda la información figura
tenemos acceso, en la mayoría de la información hay acceso salvo cuando esté comprometido un interés superior, pero tenemos acceso hay transparencia con respecto a los actos de gobierno, ¿verdad? Otro principio republicano es la igualdad ante la ley. Esto no significa que haya una igualdad natural, ¿verdad? ¿Por qué? Igualdad natural no existe porque todos los hombres somos diferentes, no todos somos iguales. Lo que estamos hablando es de igualdad jurídica ante la ley, o lo que señala Sucherino, una igualdad de oportunidades, que todos los ciudadanos tengan una igualdad de oportunidades ante la ley. Ese es otro principio republicano. Y nos queda por analizar el principal principio republicano, que es la separación de poderes, ¿verdad? Ya estuvimos hablando de la separación de poderes la clase anterior, cuando hablamos de la función pública, y se acuerdan que explicamos este tema diciendo que hoy en día están separadas las funciones, ¿verdad? Hay una separación de funciones, no hay una separación de poderes, que esa era la tesis tradicional seguida por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes, y hablamos que modernamente el doctor Sucherino sigue la tesis tradicional que dice que el poder es único, pero está parcializado en 3 funciones, y que todos los poderes, un poder ejerce en forma predominantemente una función, pero no quita que en forma complementaria puede ejercer las otras 2 funciones. Esto ya lo explicamos la anterior vez. Lo que sí quería agregar, que pasé por alto, para analizar el artículo 5, que este artículo 5, cuando ustedes lo estudien de la Constitución Nacional, vale la pena que yo les señale que este artículo 5 sufrió una modificación en su redacción originaria de 1853, ya que la Convención Constituyente de 1860 le hizo unas modificaciones y quedó como está actualmente redactado. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1853 imponía que las constituciones que dictaran cada provincia iban a ser revisadas por el Congreso de la Nación. Y otra cuestión que establecía el artículo 5 era que la Constitución, la provincia, tenía que asegurar la educación primaria gratuita. Vemos que la Convención Constituyente suprimió esas 2 cuestiones, es decir, sacó el tema de que la Constitución iba a ser revisada por el Congreso de la Nación, y sacó el requisito de que mantiene la obligación de asegurar la educación primaria, pero sacó el requisito de la gratuidad, ¿verdad? Bueno, eso me había olvidado de señalar. Volviendo entonces en el análisis del artículo 5 y de las reglas de sujeción, vemos que la primera regla de sujeción es que la Constitución estadual, es decir, la Constitución o la provincia que va a dictar su Constitución estadual, provincial, va a tener que ser conforme a la forma representativa y republicana de gobierno. Otra obligación, otro requisito ineludible es que la Constitución que dicte ese Estado miembro tiene que ser conforme a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional.
¿Qué quiere decir? Que la Constitución estadual tiene que garantizar la parte dogmática de la Constitución federal. Esto ha llevado a decir a algunos autores que sería sobreabundante o innecesario que la Constitución estadual que dicte cada Estado miembro contenga una parte dogmática, porque sí o sí va a tener que respetar la parte dogmática de la Constitución federal. Al respecto, el doctor Sucherino dice que no es así, que no es innecesario o sobreabundante. ¿Por qué? Porque, de hecho, así ha sucedido en los hechos, que muchas constituciones estaduales que se han ido reformando a posteriori o antes de que se modificara la Constitución Nacional en 1994, con anterioridad muchas cartas estaduales fueron incorporando nuevos derechos que no estaban consagrados en la Constitución Nacional. Así vemos que el artículo 5 impone un piso mínimo, es decir, que como piso mínimo la Constitución, la provincia va a tener que garantizar la parte dogmática, pero va a poder perfeccionar o actualizar o incorporar nuevos derechos que, por ejemplo, no hayan sido incorporados aún en la Constitución Federal. ¿Está? Y luego, entonces, ese sería el segundo requisito, de la segunda regla de sujeción, ¿verdad? Entonces tenemos que la primera regla de sujeción es que la Constitución respete, garantice la forma republicana representativa. La segunda condición, que garantice, que respete los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Y luego le impone el requisito de que la Constitución estadual garantice la administración de justicia, que ello no hace que, al señalar eso, no hace más que pronunciarse sobre lo que establece el preámbulo, es decir, cuando el preámbulo de la Constitución señala el afianzamiento de la justicia, es decir, que la Constitución estadual va a tener que garantizar la administración de justicia y un poder judicial independiente. El otro requisito que impone el artículo 5 es que la Constitución estadual va a tener que asegurar la educación primaria, y esto va de la mano con el principio republicano del sufragio popular, es decir, que para que no se torne ilusorio, tiene que garantizarse la educación, lo que Sarmiento señala como educar al soberano, ¿verdad? Y el quinto requisito o regla de sujeción que surge del artículo 5 es que asegura educación, la administración de justicia, la educación, y ahí viene el tema de asegurar el régimen municipal, ¿verdad? Termina el artículo 5, el segundo párrafo, diciendo: bajo estas condiciones, el gobierno federal le va a garantizar a cada Estado miembro el goce y ejercicio de sus instituciones. Ahora, con lo que ya vimos cuando hablamos del artículo 123
y la autonomía municipal, ¿qué me pueden decir ustedes que falta y que no surge del texto del artículo 5 y el cual hoy no queda duda que es una regla de sujeción que cada provincia tiene que consagrar en su carta, en su constitución? Repito, un requisito que no surge claramente del artículo 5 y que fue consagrado expresamente en la reforma del 94, introducida vía oblicua. ¿Por qué? Porque en la Constitución, en la Convención Constituyente, no se podía modificar la parte dogmática. Como no podían echar mano al artículo 5, se incorporó el otro artículo, que es el que yo le estoy preguntando, que estuvimos explicando, que se incorporó entre los últimos artículos, que se incorporó, figura ahí, el artículo está en cuestión, ¿se acuerdan? ¿Ninguno se acuerda, ninguno estudió en los temas que vimos anteriormente? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha. ¿Usted Bueno, hace referencia a los artículos que están al final de la primera parte de la Constitución? no, hago referencia al artículo 123, que es la autonomía municipal. Hoy en día, la autonomía municipal, luego de la reforma del 94, es una regla de sujeción más que se incorpora al texto del artículo 5. ¿Me explico? ¿Por qué? Lo vamos a explicar. El artículo 5 habla de, como regla de sujeción, asegurar el régimen municipal. Y esa era la única referencia que hasta la reforma del 94 tenía la Constitución Nacional con respecto al régimen municipal. Con lo cual, la Constitución Nacional le imponía a las provincias el único requisito de asegurar el régimen municipal. Punto. Cada provincia podía asegurar el régimen municipal como quisiera. ¿Qué estoy explicando? Que algunas provincias podían interpretar el régimen municipal como estableciendo un municipio autárquico, o otras provincias podían interpretar que cuando se les decía que tenía que consagrar el régimen municipal, tenían que hacerlo garantizando la autonomía municipal, ¿verdad? Hoy en día, y de ahí vuelvo a aclararlo, a explicarlo para que quede claro, a raíz de ello es que hubo un gran debate doctrinario con respecto a qué decía el artículo 5 cuando hablaba del régimen municipal. Y así la Corte, que es el tribunal máximo que interpreta la Constitución, tuvo su opinión y en un primer momento la Corte interpretaba que los constituyentes, al redactar el artículo 5, estaban diciendo que bastaba o que aludía a que el municipio era autárquico. Esa fue la primera interpretación que hizo la Corte en el fallo Castro María contra Provincia de Buenos Aires de 1902,
y que fue replicado en el mismo sentido, es decir, consagrando la autarquía del municipio, es decir, considerándolo al municipio como un ente autárquico, reafirmado este criterio en el fallo de 1911, que es Ferrocarriles del Sur contra Municipalidad de La Plata. En esos fallos la Corte entendía que el municipio era un ente descentralizado de los poderes centrales, es decir, era un ente descentralizado del poder ejecutivo, del poder, del poder estadual. Era un ente descentralizado, es decir, un ente autárquico. Así, esa fue la interpretación de la Corte hasta que cambió el criterio en el fallo Rivademar, Ángela Rivademar contra Municipalidad de Rosario en 1989. Ahí la Corte, cuando llegó ese asunto a vía extraordinaria a su conocimiento, cambió su criterio y ahí sostuvo que al municipio había que concederle, reconocerle el carácter autónomo. Y vamos a ver que hay una diferencia abismal entre entender, considerar a un municipio autónomo o un municipio autárquico. Y así, estoy hablando antes de la reforma del 94, hubieron dos escuelas, fundamentalmente dos escuelas opuestas. Por un lado estaba la escuela municipalista de La Plata, donde se destaca, entre otros municipalistas, Adolfo Cor Villafañe. Es la escuela de La Plata, la escuela que sigue el doctor Sucherino. El doctor Sucherino era oriundo de La Plata. La escuela nacional de La Plata. Y en contrapartida, en la vereda de enfrente, estaba la escuela del Litoral, cuyo principal referente era, pues, sigue siendo Rafael Bielsa, cultor del administrativismo, que consideraba al municipio como una simple delegación administrativa del poder central, del poder ejecutivo, ¿verdad? Así estaban en juego esas dos posiciones con respecto a la interpretación del artículo 5 de la cláusula esta regla de sujeción, cuando el artículo 5 dice asegurar el régimen municipal, ¿verdad? Entonces, para unos era suficiente que la provincia asegurara el régimen municipal y que estableciera al municipio y le diera un carácter autárquico, o también era posible que otra provincia entendiera lo contrario y siguiera la corriente de la escuela municipalista y consagrara al municipio como autónomo. Pues bien, esta discusión paralelamente tuvo una interpretación de la Corte que acabamos de ver. Originariamente la Corte sostuvo que el municipio era autárquico hasta que cambió la posición en el fallo Ángela Rivademar, y a los poquitos años, en 1994, se consagró la reforma de la Constitución Nacional y se consagró expresamente el artículo 123, donde se consagra, repito, expresamente la autonomía municipal. Vamos a leer el artículo 123, dice: cada provincia dicta su constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5, que estamos analizando, pero agrega a continuación, asegurando la autonomía municipal, ¿verdad? Ya no hay más discusión con respecto a qué es lo que hay qué es lo que se entiende
cuando se habla de régimen municipal. Concretamente, claramente, el artículo 123 aclara vía oblicua al artículo 5, porque repito, como no podía modificarlo por ese núcleo de coincidencias que no podía echar mano de la parte dogmática, lo incorporó en el artículo 123, ¿no? Entonces consagró como una regla de sujeción nueva la autonomía municipal. Es decir, que cada provincia va a tener que asegurar la autonomía municipal. Y dice el artículo 5, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico, financiero, ¿verdad? Es decir, y ahí es cuando aparece lo que nosotros explicamos cuando hablamos de la autonomía municipal, diciendo que hay dos clases de autonomía. Una autonomía municipal absoluta, que es cuando tiene los 4 elementos que señala el artículo 123, y una autonomía relativa cuando el municipio carezca del primer elemento, que es la autonomía institucional, ¿verdad? Repito, hoy todos los municipios es una regla de sujeción que todas las provincias tienen que asegurar la autonomía municipal, porque es una regla de sujeción que se incorpora al artículo 5 que estamos viendo, estamos analizando la garantía federal y las reglas de sujeción, ¿verdad? Que son reglas obligatorias que tienen que respetar cada provincia cuando dicta su constitución. ¿Y para qué? Para que el gobierno federal respete las autonomías estaduales. ¿Y cómo hace efectiva, cómo le garantiza el Estado federal el goce y ejercicio de sus instituciones? Lo hace mediante el remedio que aparece a continuación en el artículo 6º, que es la intervención federal. Es decir, que la intervención federal es el recurso extremo que dispone el gobierno federal para hacer efectiva la garantía federal. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, la intervención federal es un instituto propio que tiene que existir en un Estado de tipo federal como el nuestro, ¿verdad? Como vimos anteriormente, es la forma que tiene el gobierno federal para garantizar y asegurar la permanencia de los Estados miembros dentro del Estado federal, ¿verdad? Y el medio que tiene el Estado federal, el gobierno federal, para asegurar las autonomías, para asegurarle la garantía federal a cada Estado miembro, es mediante el instituto que está consagrado en el artículo 6, que es la intervención federal. Y como hablamos al principio, son dos institutos que están relacionados entre sí, y por eso vimos que uno es consecuencia directa del otro. La intervención federal es consecuencia de la garantía federal. Como caracterización de la intervención federal, podemos decir que la intervención federal es una medida de carácter
excepcional. Es una medida, repito, de carácter excepcional y que es limitada en el tiempo. Repito, medida de carácter excepcional, limitada en el tiempo. Y que se utiliza para eliminar situaciones anómalas que sufre un Estado miembro y que, lograda la normalidad institucional, la intervención federal tiene que cesar en forma inmediata. En otras palabras, la intervención federal es el recurso extremo para hacer efectiva la garantía federal. Si alguno no me entiende, no me explico, por favor, me pregunta para aclarar. Entonces, volviendo a la cuestión. Cuando ustedes estudien la intervención federal, se van a analizar el artículo 6º que estamos viendo, y lo primero que van a ver es que el artículo 5 dice: el gobierno federal interviene el territorio de las provincias. No habla el artículo 6º, antes de la reforma, decía, o dice, es decir, que antes de la reforma, perdón para no confundirlos, el artículo 6º no decía qué órgano de gobierno, decía el gobierno federal. Por lo cual había una discusión a qué órgano de gobierno nos estábamos refiriendo. ¿Era el órgano legislativo? ¿Era el órgano ejecutivo? ¿O era el órgano judicial el que iba a disponer la intervención federal? La Corte había señalado que la intervención federal es un acto de carácter político, es decir, que es un acto no judiciable. Con lo cual, al decir la Corte que es un acto político, estaba señalando que el órgano que podía disponer la intervención federal iban a ser los poderes políticos, es decir, o el Congreso de la Nación o el presidente. Esta situación, me adelanto a decir que luego de la reforma ya está solucionada y que la posición de la doctrina ya no tiene ningún sentido, porque ya está consagrada que es una facultad del Congreso de la Nación disponer la intervención federal. Pero repito, analizando el artículo 5, ustedes ven que dice que el gobierno federal no explica claramente qué órgano. Luego se aclaró en la reforma del 94 que el órgano es el Congreso de la Nación, ¿verdad? Y la Corte sigue sosteniendo que es una cuestión no judiciable, es decir, que es de naturaleza política. ¿Qué quiere decir? Que la dispone el Congreso y no se va a poder declarar, el Estado miembro o la provincia afectada no va a poder pedir la inconstitucionalidad de la ley que dictó el Congreso, que dispuso la intervención federal, porque la Corte sigue sosteniendo que el dictado de la intervención federal es no judiciable, no se puede revisar, que no quiere decir que los actos que se lleven a cabo en virtud de esa ley no puedan ser revisados judicialmente. Quiero ser claro, el dictado de la intervención federal es un acto político,
y la Corte no ha variado su postura y sigue siendo una cuestión no judiciable. El doctor Sucherino no comparte ello y para él podría ser revisada por la Corte. Pero la Corte de la Nación sigue sosteniendo que esa es un acto político y que por ende, repito, es una cuestión no judiciable, que la intervención federal corresponde a los poderes políticos y que en su dictado no tiene que meterse el Poder Judicial. Sí podrá revisarse los actos que se lleven a cabo en virtud de esa ley, pero el dictado no se puede revisar. ¿Está claro? No quiero estar hablando como hacer un monólogo. Si alguien me quiere preguntar, me encantaría que me hagan alguna pregunta. Una pregunta, doctor. Sí. En cuanto a la autonomía municipal, ¿no? Que es absoluta y relativa. Sí. Nosotros tenemos, obviamente, una autonomía relativa, ¿verdad? No, nosotros estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Exacto. No, hay 3 provincias que violan el artículo 123. Esto quiero que quede bien claro. Hay 3 provincias que violan el artículo 123 y que son inconstitucionales, que no respetan esta regla de sujeción y no adecúan su carta estadual a lo que establece el artículo 5-123, es decir, concretamente el 123, es decir, no consagran la autonomía municipal. Son 3 provincias. La provincia de Mendoza, que está en vías de reforma actualmente, en vías de reforma constitucional, la provincia de Santa Fe y lamentablemente la provincia de Buenos Aires. Esas 3 provincias no consagran la autonomía municipal que expresamente consagra el artículo 123 y por ende tengo que responderte a vos, Andrés, que no hay autonomía relativa en la Constitución bonaerense. En el Estado bonaerense no hay autonomía ni relativa, ni absoluta, ni relativa. El municipio en la Constitución bonaerense sigue siendo autárquico. ¿Y por qué? Y explayándome un poquito en este tema que considero fundamental, voy a decirle lo que ya he hablado anteriormente, que es imperdonable que la Constitución bonaerense no haya consagrado la autonomía que se consagró en la Constitución Federal en el 94, máxime cuando la Constitución bonaerense, recuerdan, se modificó en el año 94, pero una vez que ya estaba reformada la Constitución Federal. Es decir, que los constituyentes bonaerenses no podían ignorar el texto del artículo 123, ¿verdad? Es decir, que estaban reformando la Constitución bonaerense y no podían desoír lo que les estaba ordenando el artículo 123. Pero por mezquindades políticas, como no se pusieron de acuerdo los constituyentes, desaprovecharon ese momento histórico para poner a la Constitución bonaerense a la altura del resto de las hermanas de las cartas estaduales, del resto de las provincias, excepto las que acabamos de ver, Mendoza y Santa Fe. El resto de las constituciones consagran la autonomía. Algunas
consagran una autonomía absoluta y otras consagran una autonomía relativa, ¿verdad? Pero, repito, la Constitución bonaerense no consagra, viola el artículo 123 y por ende considera al municipio autárquico. Es decir, no consagra, viola, repito, lo que estamos hablando ahora del artículo 5, que está modificado vía oblicua por el artículo 123, que hace referencia claramente al artículo 5. ¿Quedó claro, Andrés? Sí, ahora recordé lo que había hablado en la clase anterior, me vinieron a la mente varias cosas. Y una pregunta más le hago. Para ser autónoma, ¿tiene que tener un poder judicial independiente? No sé si lo había nombrado, sé que lo había nombrado el Poder Judicial Independiente Municipal, pero no sé si es para Claro. ser autónomo. Cuando uno habla del municipio, lo entiende como una república en miniatura, ¿verdad? Y tiene que tener un poder ejecutivo, el intendente, un poder legislativo, en este caso el consejo, y un poder judicial municipal. El tema es que hay una justicia municipal, pero ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando? Sucherino propone jerarquizar la función judicial, la justicia de faltas municipal, y jerarquizarla y sacarle el carácter netamente administrativo que tiene y poner en su lugar verdaderos jueces municipales de primera instancia, para lo cual hay que modificar la Constitución y consagrar expresamente ello. Pero sí, cuando uno habla de la institución municipal, obviamente hace referencia a la pequeña patria, como si fuera, tienen que representarse como una república en miniatura, donde hay un poder legislativo, ejecutivo y un poder judicial municipal. Es la justicia municipal. Sucherino propone, reitero, jerarquizarla a la justicia municipal, que es lo que nosotros conocemos en la provincia de Buenos Aires como justicia de faltas municipal. ¿Está? Lo último lo dejo seguir, doctor. No. Entonces, todas las provincias menos Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires, en sus municipalidades tienen justicia autónoma, digamos, tienen un poder judicial. ¿Por eso son Tienen, autónomos? no. Tienen autonomía porque lo más importante de la autonomía, cuando lo vamos a repasar, es que tiene 4 elementos. Todos los municipios son autónomos, pero hay una autonomía que es la autonomía institucional, que es la más importante, que es el primer elemento de la autonomía institucional, que es la facultad que tiene el pueblo del municipio de ejercer el poder constituyente de 4º grado. ¿Qué significa? Que es la facultad que tiene el municipio de dictar su propia carta orgánica, que sería, por ejemplo, que es lo mismo que decir que es la facultad que tiene el municipio de dictar su pequeña constitución, su petite constitución, su carta orgánica, ¿verdad? Los otros requisitos es que tenga una autonomía política, que nosotros tenemos una autonomía política, que es la facultad de elegir a los representantes. Obviamente, los municipios autárquicos tienen una autonomía política. Nosotros podemos elegir al intendente, ¿verdad? Y a nuestros representantes. Esa es la autonomía política. Luego viene la autonomía administrativa, que es la facultad de organizar administrativamente el municipio, y el otro requisito es la autonomía económica financiera, que sí, indefectiblemente tampoco lo tiene un municipio autónomo, que es la facultad de imponer impuestos.
Hoy los municipios autárquicos no pueden imponer, no pueden crear impuestos porque no tienen autonomía económica financiera y carecen de este requisito y solo subsisten económicamente mediante los tributos municipales que pueden aplicar a los contribuyentes, ¿verdad? El municipio del Partido de General Pueyrredón no solamente subsiste mediante las tasas municipales, no puede crear impuestos, no puede cobrar impuestos. Esa facultad la ejerce el poder ejecutivo, el gobernador, es el que recauda, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. Entonces, cuando ustedes estudien el artículo 6º, donde está la intervención federal, van a ver que aparecen 6 casos en que se habilita el dictado de la intervención federal, ¿verdad? No es que en el artículo 6 aparece primer caso, segundo supuesto, tercer supuesto o cuarto supuesto. De la lectura del artículo 6 van a ver que hay 4 situaciones que habilitarían al Estado federal, que ahora saben que el Estado federal, estamos hablando del Congreso, a dictar la intervención federal. Nosotros, para un mejor análisis del artículo 6º, vamos a agrupar estos casos que habilitan al dictado de la intervención federal en 2 supuestos, bajo 2 títulos. En el primer título, el primer supuesto de intervención federal, vamos a poner intervención federal por decisión exclusiva del gobierno federal. Por decisión exclusiva, es decir, por decisión per se del gobierno federal. Y bajo el título intervención federal del gobierno federal a requisitoria de las autoridades constituidas, vamos a incluir los supuestos que aparecen en el número 3 y 4. Repito, bajo el primer título, intervención federal per se o por decisión exclusiva del gobierno federal, vamos a incorporar a los supuestos 1 y 2 que aparecen en la lectura de corrido del artículo 6º. Y bajo el título intervención federal a requisitoria de las autoridades constituidas, o lo que es lo mismo, intervención federal a pedido de las autoridades constituidas, vamos a incluir a los casos que aparecen como 3 y 4 en el artículo 6º. Y hay que aclarar que la doctrina ha creado un 5º supuesto de intervención federal que la cátedra no comparte porque es una desnaturalización del primer supuesto que habilita el dictado de la intervención federal. Este 5º supuesto que la cátedra no comparte se ha denominado intervención federal preventiva y que, repito, es una desnaturalización del primer supuesto en que procede la intervención federal. Entonces, analizando el título de intervención federal por decisión exclusiva del gobierno federal, aparece, o por decisión o por per se, aparece
que el Estado federal podrá intervenir, el gobierno federal, perdón, podrá intervenir el territorio de una provincia cuando aparezca alterada la forma republicana representativa de gobierno. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto de intervención federal per se o por decisión exclusiva del gobierno federal es cuando una provincia haya sido invadida por fuerzas militares extranjeras. Y bajo el título de intervención federal a requisitoria de las autoridades constituidas, aparecen los supuestos 3 y 4, que son intervención federal del gobierno central a pedido de las autoridades para sostenerlas o restablecerlas cuando hayan sido depuestas por sedición, o intervención federal a requisitoria cuando un Estado miembro haya sido invadido por fuerzas militares de otra provincia. Ustedes me van a decir, ¿cómo fuerzas militares que invadan otra provincia? Bueno, hoy sería una cosa traída de los pelos, pero ubíquense que la Constitución, este artículo 6º, está así redactado por la Constitución de 1853/60. Y ubíquense en ese momento histórico de unificación que necesitaba el país. Por eso no es descabellado que diga fuerzas militares de una provincia que invadan el territorio de otra provincia, ¿verdad? Y ahí podía intervenir entonces el gobierno federal. Entonces, la intervención federal procede entonces en esos supuestos, que son 4 supuestos, ¿verdad? Y que hay un quinto supuesto, que es una desnaturalización del primer supuesto. No sé si estoy no me estoy explicando bien. El primer supuesto de intervención federal es cuando se encuentre alterada la forma republicana representativa de gobierno. ¿Qué quiere decir? Cuando no se respete claramente lo que establece el artículo 5, cuando no se respete la división de poderes en la provincia, que es un principio republicano, cuando no se respete la división de poderes, en ese caso se habilita, es una causal que habilita la intervención federal. Cuando en la provincia no se respete el otro principio que vimos, de la soberanía popular, cuando no se respete la voluntad del pueblo en las elecciones, ahí se habilita, es un supuesto que habilita la intervención federal per se. Otro caso, por ejemplo, cuando no se respete la igualdad ante la ley, cuando no se respete la publicidad de los actos de gobierno, y lo que es muy importante, cuando no se respete la administración de justicia, cuando no se respete la autonomía municipal, que ahora claramente tenemos que decir cuando no se respete el artículo 123, y por último, cuando no se respete la regla de sujeción obligatoria que me falta, que era la educación primaria. Es decir, cuando no se respeten esas reglas de sujeción que establece el artículo 5, el gobierno federal está habilitado per se a disponer por decisión de él la intervención de esa provincia donde no se respeta estas reglas de sujeción.
Con lo cual, yo les pregunto, ¿sería una locura si yo digo que hay que intervenir la provincia de Buenos Aires porque no se respeta la autonomía municipal, porque no se respeta el artículo 5 y el artículo 123, que se incorpora en forma oblicua al artículo 5? Es un disparate si yo les digo eso, que tranquilamente el Congreso puede disponer la intervención federal en una provincia donde no se respete la autonomía municipal, que repito, es una cláusula de sujeción. ¿Qué opinan? ¿Tiene que ver solamente con la provincia o puede ser con una municipalidad? Porque hasta ahora se quiere intervenir Mar del Plata por el incumplimiento que hay. No, se interviene, se interviene la legislatura estadual, se interviene la provincia. Ahora después lo vamos a explicar cuando veamos el alcance que puede tener la intervención federal. Pero lo que, a mi modo de ver, claramente, no tengo duda de que claramente sería una causal que habilitaría el dictado de una intervención federal al Estado donde no se garantice la autonomía municipal. Pero, por otro lado, dijimos que la intervención federal era que un remedio, era el recurso extremo, ¿verdad? El recurso extremo de carácter excepcional, porque no hay que violar las autonomías estaduales, ¿verdad? Entonces, habría que brindarle la posibilidad, antes de intervenirla, ¿verdad? Que tranquilamente podría, pero como es de carácter excepcional la intervención, habría que darle un tiempo lógico para que ese Estado miembro, esa provincia, adecúe su constitución a lo que establece el artículo 123. Esa es mi opinión, ¿verdad? ¿Y en qué ¿Por consistiría qué? una intervención? La intervención, en este caso, intervendría al municipio, ¿verdad? Y se obligaría a que se convoque a una convención constituyente para que se reforme la constitución estadual y se consagre la autonomía municipal, en ese caso concreto. ¿No se estaría violando alguno de los poderes? ¿Qué poderes? Y si tenemos una división de poder, tenemos una municipalidad, una provincia y una nación, y cada una se ocupa de una determinada actividad y una Claro, está desplazando, ¿no se estaría claro, violando el poder? lo que pasa es que lo estamos, y yo lo aclaré, es un remedio, es un remedio, la intervención federal es un recurso extremo, ¿verdad? De carácter excepcional, y que hay que hacer una interpretación restrictiva, ¿verdad? Para saber si está alterada la forma republicana representativa de gobierno y se está violando lo que establece el artículo 5. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo contrario sería lo que vos me estás diciendo, sería invadir las autonomías estaduales. Por eso, técnicamente está habilitado, pero como es un recurso extremo, no podría a mi modo de ver, no podría disponer el Congreso una intervención así violentamente a un Estado miembro para intervenir un municipio, sino que previamente tendría que intimarlo a que
solucione él mismo con sus herramientas, con sus propias herramientas que tiene, subsane la anomalía institucional que tiene y adecúe sus instituciones a lo que le establece el artículo 5, porque, repito, estamos hablando de un Estado federal, y un Estado miembro no puede organizar su constitución violando lo que establece el artículo 5, porque está por encima de la constitución estadual el artículo 5. ¿Me explico? Sí, pero ¿quién determinaría que se necesitaría ese recurso? O sea, porque no creo que la municipalidad diga, no, quiero que me intervengan porque no se está cumpliendo. Creo que nadie quisiera dejar el poder. Tiene que haber alguien que determine eso. El tema es que no se ha planteado. Esto es hipotético. Claro, yo le estoy diciendo que a mi modo de ver sería, obviamente que la Corte nunca llegó a sus manos una cuestión así, pero a algunos, lo que ustedes tienen que tener en claro, que sí o sí la Constitución estadual tiene que adecuarse a lo que le establece el artículo 5, que conforme al régimen piramidal está por encima de la Constitución estadual, ¿verdad? La Constitución bonaerense, que no consagra la autonomía y que consagra al municipio con un carácter autárquico, no lo puede hacer arbitrariamente ahora, no lo puede mantener caprichosamente ahora. ¿Por qué? Porque está violando una norma de sujeción que le establece claramente el artículo 5. Claramente es inconstitucional y hay que solucionarlo. Vos me dirás que y yo comparto que es de carácter excepcional disponer una intervención porque no se respeta la autonomía. Pero yo les estoy señalando que claramente la autonomía es una regla de sujeción. Y si no se respeta la autonomía, hay mucha gente que dice que estaría habilitado a intervenirse, porque no se respeta esa regla de sujeción. ¿Está claro? Sí, me parece imposible de aplicación. Lo veo más como algo teórico a práctico, por así decirlo. Llevaría más problemas de los que solucionaría. La cuestión es que la Constitución tiene que adecuarse a lo que dice a lo que le ordena la Constitución Federal. Y ya tiene que hacerlo, o bien por una reforma, y hay muchos que han sostenido que planteando la inconstitucionalidad tendría que obligarse, pero repito, nunca llegó a la Corte a esa instancia, ¿verdad? Nunca llegó a esa instancia, nunca la Corte tuvo que resolver esa cuestión. Pero, repito, la Constitución bonaerense tiene que respetar lo que establece el artículo 123 y no puede desconocer la autonomía y todo lo que ello significa para el municipio, ¿verdad? El tema, repito, es que por muchas mezquindades políticas nunca se ha logrado. Sí, ¿me querés preguntar algo? Sí, profesor, en relación a lo que dijo Julieta, ¿no? Sí. ¿A quién le conviene que sea autónoma la municipalidad? ¿Le conviene a la provincia realmente o le conviene a la municipalidad? No, nos conviene a nosotros, que somos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque toda autonomía significa descentralización política, ¿verdad? Y cuando hablamos de descentralización política, significa que hay pérdida del poder central, que se va descentralizando el poder. El que pierde es el poder ejecutivo, se va
descentralizando el poder. Claro, lo que me ¿Verdad? refiero es que a la provincia no le conviene, entonces. Si la provincia, No. si por provincia estamos aludiendo al gobernador, obviamente que no le conviene. Es por eso que no la intervendría. Claro, el gobernador no le... No sucedería nunca. si no, ya lo hubieran hecho. Porque ustedes después van a ver, y yo ya me he explicado el tema este de la autonomía, que una cosa es lo que se proclama cuando no se está en el poder, y otra cosa es lo que se lleva a cabo cuando se está en el poder. Ha habido muchos intentos de consagrar la autonomía municipal, pero lamentablemente aún han naufragado todos los proyectos, ¿verdad? Todos los proyectos para incorporar la autonomía municipal venían de la mano de consagrar la reelección del gobernador. El primer intento fue en el año 1988, cuando el gobernador Cafiero, por ese entonces, quiso consagrar la reelección. También en ese proyecto de ley que se sometió, les expliqué la semana pasada, a referéndum, estaba la reelección y se consagraba la autonomía municipal. Pero cuando se lo sometió a votación, el pueblo dijo no, porque dentro del caballo de Troya, dentro de la reforma, adentro de la reelección, venía la reelección del gobernador. Y la gente dijo no a la reelección. Luego, en el 94, esta vez se consagró la reelección del gobernador, ¿verdad? La reelección del compañero Duhalde. Pero no se pudo incorporar la autonomía municipal, ¿verdad? Es decir, que por H o por B, en este caso se incorporó lo que más le importaba, que era la reforma, la reelección al gobernador, pero no pudieron consagrar, repito, por mezquindades políticas, la autonomía municipal. Por eso, el que menos interés tiene en consagrar la autonomía es el Poder Ejecutivo estadual. ¿Por qué? Porque el consagrar, repito, la autonomía es consagrar la descentralización política. Y consagrar la descentralización y consagrar la autonomía económica financiera de los municipios, que es fundamental. Que el municipio, para lo cual obviamente hay que hacer una modificación del régimen tributario, porque no podemos tener una doble imposición. Pero imagínense lo maravilloso que sería que el municipio pueda percibir impuestos por el impuesto inmobiliario, ¿verdad? Que hoy recauda ARBA, que se lo lleva a la provincia, ¿verdad? Que fuera al revés, en vez de ir de abajo para arriba, que fuera de arriba para abajo, que fuera de abajo para arriba la recaudación. Por eso es que es fundamental. Y la capacidad de recursos que tendría un municipio para mejorar la vida de nosotros, ¿verdad? Nosotros le exigimos al municipio todo, le exigimos todo. Vemos cuando hay un muerto, como ocurrió ayer, van y le exigen al municipio y queman las gomas en la municipalidad y le exigen respuestas al municipio, que es a quien en forma inmediata, en forma cercana por la cercanía, es al que se le exige las respuestas. Pero se les exige respuestas, pero no se les dota de los medios económicos para solucionar, ¿verdad? Esa problemática. En cambio, si tuviera autonomía económica financiera, estaríamos hablando de otra
de otra obligación, ¿verdad? Que se le pudiera exigir al municipio. Entonces, para ir terminando y no me quede a medias el tema que estamos analizando de la intervención federal, entonces, la intervención federal procede per se cuando se encuentre alterada la forma representativa republicana de gobierno, cuando no se respeten todo lo que acabamos de ver que señala claramente el artículo 5. Es muy importante estudiar esto con hechos concretos actuales, ¿verdad? De la división de poderes. Y quiero hacer referencia a lo que ha ocurrido no hace muchos años, en el año 2009, con un fallo de la Corte. Cuando la Corte resuelve una cuestión con una provincia y resuelve obligando a una provincia a realizar determinado acto y la provincia no acata el fallo de la Corte. ¿A ustedes les parece que eso es normal en un Estado republicano? Que es un principio, que se viola un principio republicano si un poder, en este caso el poder judicial de la nación, le ordena a otro poder ejecutivo estadual que lleve a cabo determinado acto y la provincia desoye reiteradamente lo que le ordena la Corte de la Nación? ¿Es posible que ocurra una situación así, jurídicamente hablando? No, no es posible. ¿Por qué? Y porque es un poder supremo, tienen que acatar la orden de la Corte. ¿Y si no lo acata, qué pasa? Y hay una rebelión al poder legislativo. ¿Y qué es lo que pasaría entonces, estando hablando de lo que estamos hablando ahora? ¿Qué pasaría? Tendría que intervenir la provincia por el incumplimiento a la orden del poder. ¿Quién tendría que intervenir? ¿La provincia? ¿O quién tendría que disponer? Y alguien, el superior. A ver, si están interviniendo en una provincia, tiene que ser el presidente. No. El Congreso de la Nación. Es una facultad, el Congreso de la Nación. Yo les voy a leer el fallo del procurador Sosa de la provincia de Santa Cruz y lo que ocurrió en el año 2009 cuando la provincia de Santa Cruz, donde era gobernador, en este caso el gobernador Peralta, desoyó, que era, estamos hablando de Santa Cruz, tengan en cuenta dónde estamos hablando, desoyó el fallo de la Corte. La Corte, 2009, Sosa era el procurador de la Corte, y la Corte, en la resolución del 20 de octubre de 2009, y reiterada en noviembre del 2009, le ordenó al gobernador el restablecimiento en el cargo a Sosa, que era el procurador, y que era una responsabilidad que recaía en el gobernador provincial. Ante ello, la Corte dijo que procede a ser efectivo, les estoy leyendo textual, procede a ser efectivo el apercibimiento y dar intervención a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para que, conforme corresponda,
y Comodoro Pi, se investigue la posible comisión de un delito de acción pública. En tanto, la Corte remarcó que en el pronunciamiento del 20 de octubre de 2009, el tribunal puso de relieve la persistencia y reiterada reticencia de las autoridades provinciales para disponer la reincorporación de Eduardo Emilio Sosa. A la fecha, y no obstante el tiempo transcurrido, la situación de incumplimiento se mantiene, por lo que la omisión en que han incurrido las autoridades provinciales configura un desconocimiento inadmisible de la sentencia de esta Corte. Por otro lado, la Corte señaló que corresponde al Congreso de la Nación asegurar y proteger la integridad, la autonomía y la subsistencia de las provincias dentro de la unidad coherente del Estado federal al que pertenecen. En este sentido, agregó, el incumplimiento por parte de la provincia de Santa Cruz de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un desconocimiento al principio de división de poderes de las provincias que han comprometido a garantizar, entre paréntesis, artículos 5, 116 y 117 de la Constitución Nacional, a la par que afecta la subordinación propia del federalismo al que deben sujetarse todas las provincias argentinas cuando reciben un mandato del Poder Federal de la República. Continúa diciendo, la Constitución Nacional autoriza al Congreso de la Nación a garantizar la forma republicana de gobierno, artículo 6, artículo 77, inciso 30, que le vería privada de la base misma que la sustenta si se ignorasen las atribuciones que el texto constitucional reconoce a esta Corte para la resolución de controversias con carácter final, quedando desquiciadas las funciones estatales, con el consiguiente desamparo de las garantías constitucionales, añadió la Corte. En virtud de ello resolvió poner en conocimiento del Congreso de la Nación el presente pronunciamiento a los fines que adopte las medidas que considere pertinentes respecto de la situación informada. ¿Qué tal? ¿Y qué ocurrió? Dice que ni el gobernador kirchnerista ni los siguientes gobernadores hicieron lugar a lo que decía la Cámara, el Congreso. La Corte. Se pasaron la sentencia, desoyeron, digamos, lo que les ordenó la Corte. Y este es otro supuesto que a criterio mío habilitaría que el Congreso disponga la intervención del Estado, en este caso de Santa Cruz, ¿verdad? En ese entonces no fue intervenida Santa Cruz, ¿no? No. Obviamente, no. No. Y Eduardo Sosa se jubiló. Claro. Se jubiló sin ser repuesto en su cargo. El fallo invita al Congreso a que, digamos, de determinadas distintas formas, invita al Congreso a que lo haga. Y claro, le pone en conocimiento, Congreso, yo no puedo hacer más nada. El que tiene que tomar medidas en el asunto es la justicia, porque mandó a que se investigue a la justicia federal, y al Congreso para que el Congreso vea las medidas pertinentes. El Congreso no hizo nada, además está aclarar. Más adelante con Alicia Kirchner sí fue intervenida, ¿no? Santa Cruz más adelante con Alicia Kirchner. No. Tampoco. Este funcionario se jubiló, reitero, se jubiló sin ser repuesto en el cargo. Doctor, una preguntita. ¿De dónde surgía que es el Congreso quien debe dictar la intervención? Del artículo 75. Es facultad exclusiva del Congreso dictar, creo que es el inciso 30, si mal no recuerdo. Ah, perfecto, gracias. Igual dice que Néstor Kirchner, entonces gobernador, decidió eliminar su cargo y desdoblar sus funciones en dos áreas. Exacto.
eliminó el cargo y desoyó desoyendo lo que le ordenaba la Corte. Entonces la Constitución, la Corte y demás les importa bien poco y gracias. No sé. Por eso a mí me gusta llevar un caso Práctico. Claro, de ponerles ejemplos de lo que dice la Constitución claramente y de lo que puede pasar y lo que tendría que pasar y lo que pasa en la actualidad. Pero por eso mismo, lo que yo había dicho anteriormente de intervenir, aunque sé que es un recurso extremo de carácter excepcional, si el Congreso, obviamente, yo con el tema de la autonomía municipal, porque tienen que tener en claro que no son caprichos lo que establece el artículo 5. Las cartas estaduales tienen que respetar los principios republicanos que establece la Constitución Nacional en el artículo 5, y si se viola un principio republicano, como es violar un principio de la separación de poderes, que un poder le dice una cosa y el otro poder no le da 5 de bolilla, bueno, más claro, échale agua. Procede la intervención federal. El tema en cuestión es que es el siguiente, que para ir redondeando y luego vamos a terminar, el tema en cuestión es el siguiente. Habíamos dicho que este supuesto, intervención federal, cuando se encuentre alterada la forma representativa y republicana de gobierno, es el supuesto que más a mano tiene el gobierno federal para intervenir provincias cuando son de un color político distinto al poder ejecutivo, porque después vamos a ver cómo se lleva a cabo la intervención federal, las etapas. La declara el Congreso y la lleva a cabo el presidente. La ejecuta el presidente, pero el que la dispone es el Congreso. Y cierro el tema acá para no aburrirlos, después lo continuamos. Muchas veces va alegando que se encuentra alterada la forma representativa y republicana de gobierno. En realidad, lo que se está ocultando es que se quiere atacar a un gobernador o a una legislatura estadual de un color político distinto al color político del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, se hace un abuso, se hace una interpretación, por eso una interpretación laxa, diciendo que se encuentra alterada la forma representativa republicana de gobierno, cuando no es así. Por eso hay que hacerse una interpretación restrictiva de cuándo se encuentra alterada, y señalando lo que anteriormente habíamos dicho, que es de carácter extremo, es un recurso excepcional, de carácter extremo, para lo cual lo mejor, y para evitar que haya abusos, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el Congreso de la Nación? Que no lo hizo desde 1853-60 hasta el día de la fecha. Nunca dictó una ley que reglamente claramente cuáles son los casos en que procede la intervención federal, como lo establece como lo establece, por ejemplo, en Estados Unidos, que a los pocos años de sancionarse la Constitución, se estableció los casos en que procede la intervención federal. Acá no ha habido proyectos para reglamentar los casos en que procede, reglamentar por una ley del Congreso de la Nación, para evitar abusos. Pero nunca estos proyectos han merecido una sanción de ley. Siempre han fracasado, ¿verdad? Por eso, y eso es lo que se ha repetido a lo largo de la historia en nuestro país,
que es el dictado de intervenciones federales sobre texto de encontrarse alterada la forma republicana de gobierno, en realidad encubrían motivaciones políticas para destituir a autoridades de un color político adverso al Poder Ejecutivo Federal. Y ese es el quinto supuesto que denominamos que es la intervención federal preventiva, es la desnaturalización del primer supuesto de intervención federal, y que ocurrió por primera vez en el año 1962, cuando el Poder Ejecutivo Federal, que era el presidente Frondizi, intervino per se y mediante decreto, porque no estaba la reforma, 1962, intervino el Poder Ejecutivo, presidente, per se, intervino mediante decreto todos los Estados miembros donde resultaron victoriosos candidatos de extracción justicialista en las elecciones que hubieron en ese año. Y el Poder Ejecutivo dijo que era para garantizar la forma republicana de gobierno. Y extendió esta medida no solo a las autoridades estaduales y municipales, por entonces en ejercicio, sino también a las autoridades, a los miembros o a los que habían sido electos en ese acto electoral. De ahí que se ha querido inferir que era una intervención federal preventiva. De ahí la denominación intervención federal preventivo, porque se extendió a las autoridades que todavía no estaban en ejercicio, es decir, a las autoridades electas. Sucherino dijo que eso era una desnaturalización del Instituto de la Intervención Federal, que era un avallazamiento de las autonomías estaduales que se consagra en el artículo 5, y que aparte no tenía lógica jurídica, porque el gobierno federal no puede custodiar la forma republicana de gobierno con respecto a gobernantes futuros, es decir, a gobernantes que todavía no habían entrado en ejercicio. De ahí que este quinto supuesto de intervención federal preventivo no es compartido por la cátedra, porque es una desnaturalización del primer supuesto que procede, que es cuando se encuentre alterada la forma representativa y republicana de gobierno. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, voy a ir terminando el tema acá. Y después vamos a terminar de analizar la intervención federal. Si me pueden ir cantando, porque yo realmente no sé cómo, a ver si puedo ver quiénes están presentes acá. Correa Macarena. Hay 23 acá. Correa. Auxilio Sergio, doctor. María Angélica Núñez, profesor. ¿Quién más? Julieta Magariño. Bernal Benítez. Después de Julieta, ¿quién me dijo? Bernal Benítez, Gladys. Andrés Saboya, profesor. Sí. Beroldi Sabrina. Sí. Sebastián Muliere. Tenaglia Pablo. Y la tengo Sí. a Luchi Miriam, que está ahí conectada pero no tiene micrófono, y Chuburu. Tenaglia, ¿quién más me dijiste recién? Tenaglia soy yo y está Luchi Miriam, que está ahí pero no tiene micrófono, y Chuburu Sí. también, que está por ahí.
Bien, bárbaro. Gracias, profe. Manuel Macías. Sí. ¿Alguien más? Sí. Nicolás Molina Bauser. Giovanna. Nicolás Bauser. Bauser. Gracias. Sí. No, por nada. Molina Giovanna. Sí. Luciano Bruno. Sí. Canales José María. Sí. ¿Alguien más? Fernández Joaquín. No sé si me tomó, doctor, por Silvia Sergio. Sí, muy bien. ¿A mí me anotó, profesor? ¿Cómo es tu apellido? Núñez María Angélica. Siempre estuve, pero no sé si me tomó todos los presentes, porque a veces entro Sí, por sí. la computadora, pero no tengo micrófono. Entonces, cuando tengo el celular puedo hablar. No, ya está. Bárbaro. ¿Alguien más quedó Disculpe, doctor. Sí, ¿El mío lo escuchó, Beroldi? sí, está. Sí, Muchas sí. gracias. Profesor, Bueno. le Sí. señalo una cosita. En el grupo de WhatsApp, algunos compañeros dicen de que hoy no pueden cursar porque rendían laboral. Ajá. Por Bueno, eso se justifica de que hayan pocos participantes. está bien, no hay problema, no hay problema. Bueno. No hay problema. Bárbaro. Bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. Que tengan buen fin de semana. Saludo para todos. Gracias, igualmente, profe. Gracias. Muchas Gracias. igualmente para usted. Igualmente, doctor. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias.